que somos 19, no llegamos a los 30 todavía, imagino que se irá subiendo gente, pero ya comenzamos. Bueno, buen día a todos, todas, espero estén muy bien. Mi nombre es Nicolás Balsechi, hoy la clase la van a tener conmigo. Vamos a compartir otras clases un poquito más adelante también. Soy contador público de la Universidad de Lomas. Tengo un posgrado en Estructura Económica Argentina y estoy terminando una maestría en Historia Económica en la UBA. Más que nada para presentarme, aunque ya me presenté en la primera clase. Hoy lo que vamos a ver es terminar lo que es la clase 4, que es mercado de trabajo, pobreza e indigencia, población, mercado de trabajo, pobreza e indigencia, que entiendo que estuvieron viendo con el profesor Ochoa. Lo que vamos a ver hoy es meternos un poco en cuál es la información disponible hoy en día, la última información disponible, y analizarlo un poquito. Después vamos a ver algún ejercicio bien breve y fácil, como para que se entienda un poco más, y bueno, y despejar dudas si es que quedaron de lo que se fue viendo en las clases relacionadas a este tema. Bueno, la metodología va a ser con una presentación. Podríamos también ver los archivos directamente. Yo seleccioné algunas partes solamente para hacer análisis estáticos y dinámicos. No sé si recuerdan, pero los análisis estáticos eran aquellos que eran una foto en un momento, que nos mostraban cierta información, y los dinámicos nos mostraban comportamiento. Entonces, en los gráficos dinámicos vamos a ver muchos comportamientos, mucha comparación trimestrales o semestrales, dependiendo del informe. Pero bueno, mejor mostrarlo, que va a ser más sencillo con el golpe de vista. La metodología, bueno, va a ser con una presentación. Si se corta el Zoom, que seguramente se va a cortar, nos subimos al mismo link. Está entrando gente. Y bueno, cualquier cosa, yo ahora voy a dar un pequeño repaso de lo que es cada concepto que vamos a ver. Cualquier cosa, si alguno tiene alguna duda, yo quizás no vea el chat como estoy presentando mi pantalla, así que siéntanse libres de abrir el micrófono y interrumpirme. A ver si hay alguien en la sala de espera. No. Bueno, empezamos. Bueno, a modo de repaso, recuerden lo que... Y corríjanme si alguno me dice que no vieron los temas que voy a nombrar, pero entiendo que vieron un poco población, vieron un poco la dinámica poblacional, vieron para qué servían los censos, o una de las funciones que tienen los censos en lo que respecta a lo que es la población, para medirla, para proyectarla y para después medir diferentes índices, como las diferentes tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo. Y después vieron algo de trabajo y de pobreza. Y del trabajo vimos lo que era, por ejemplo, la población económicamente activa, como aquella población que está trabajando, disponible para trabajar y está en condiciones de hacerlo. Por ejemplo, no podría ser un menor de edad, ya que no está permitido por ley, eh, que trabaje. Y esa población económicamente activa es un porcentaje de la población total. El resto, la diferencia, va a ser la población económicamente pasiva, que son aquellos que no van a trabajar, que no pueden trabajar, que no quieren trabajar. Y dentro de esta
población vieron también diferentes características de la población que trabaja y diferentes tasas, como por ejemplo, si vemos la pantalla, vemos, esta es como la segunda página. La primera es un pequeño resumen del último informe del INDEC. El INDEC hace una encuesta permanente de hogares donde eh, analiza y después presenta diferentes variables relacionadas al empleo y a su evolución. En este caso estamos analizando el cuarto trimestre del año pasado, eh, bueno, que básicamente es la última información disponible, por lo menos hace unos días atrás, hace 3, 4 días atrás. Eh, no me fijé si subieron del primer trimestre, no, pero estamos en abril, todavía no deben haber subido nada. Pero bueno, acá lo que vamos a ver es básicamente cómo cerró el último trimestre del año pasado, del 2020, y, y por lo tanto cómo cerró el año también, el año pasado. Entonces, vamos a leer el primer párrafo y después vamos a empezar a analizar gráficos, más que nada. La idea no es que leamos todo esto. Pero bueno, cuando nos dice que el cuarto trimestre del 2020 la tasa de actividad se ubicó en un 45%. ¿Alguno, si le digo la tasa de actividad, me puede decir qué era? ¿Recuerda lo que era? Si alguno se anima, sí, me da tiempo de tomar un mate también, que es temprano. No me acuerdo. Ok, la hago fácil igual. Si nos vamos al siguiente párrafo, la tasa de actividad que mide la población económicamente activa, PA, estaba fácil, pero bueno, es temprano también. Entonces, lo que nos dice es que la tasa de actividad se ubicó en un 45%, o sea, nuestra PA es un 45%. Fíjense que el segundo párrafo dice la tasa de actividad que mide la población económicamente activa sobre el total de la población es de un 45%. Sin embargo, después dice la tasa de empleo en 40,1%. La tasa de empleo, si no recuerdan, son aquellos que están trabajando, o sea, aquellos que están trabajando en una ocupación permanente, que no están disponibles ni para, ahora lo vamos a ver igual de una manera gráfica, pero que son personas que no quieren cambiar de trabajo, sí quieren cambiar de trabajo. Dentro de esta tasa también encontramos a los subocupados. Recuerdan que había una parte de los ocupados que trabajaban cierta cantidad de horas, menos de 35 horas semanales, lo que, lo que en la teoría hace que no se aproveche la capacidad de trabajo al máximo. Y la tasa de desocupación en un 11%, o sea, un 11% de la población que no está trabajando. Después lo que nos dice es que las tasas de actividad y empleo aumentaron respecto al trimestre anterior. Esto es un análisis dinámico, o sea, lo que nos dice es que crecieron, ahora lo vamos a ver de todas maneras en cuadro y gráfico, al igual que la subocupación, o sea que también hay gente que trabajaba menos horas o sea, la gente que trabaja menos de 35 horas también creció en número, y la ocupación demandante de empleo, y también aquellos que están demandando un empleo, que pueden ser ocupados, bueno, en este caso son ocupados, dice la ocupación demandante de empleo, también creció. Todo eso ejerce una presión sobre el mercado de trabajo. Acá algunas cuestiones interesantes, este cuadrito que vemos acá de la tasa de empleo, bueno, compara los trimestres. La segunda línea es muy coyuntural, que dice ocupados con trabajo desde la vivienda, o sea, los que trabajan de manera virtual. Fíjense que pasa del 5,8 en el último trimestre del año 2019 y pasa, casi que se cuadruplica para el cuarto trimestre del año pasado.
Y ahora empezamos a ver algunos gráficos. Sobre esto podemos hacer diferentes análisis también. En este caso lo que vamos a, lo que vemos o lo que analizamos es la población económicamente activa. Fíjense que la anteúltima línea es la PEA y está representada con un número 100. Esto significa que representa el 100% de la, de esta población que estamos analizando. Eso significa que estamos analizando la población económicamente activa, o sea, aquellos que están trabajando, tienen el deseo de trabajar y pueden trabajar. Eh, sí, les pido si pueden apagar los micrófonos, si no, yo ahora los... ¿Hay alguna duda o algo? Si no, creo que muteé, sí. Sigo. Entonces, vemos el primer análisis o el primer cuadro que nos permite analizar cierta información y sacar conclusiones en base a eso, está hecho sobre la PEA, sobre la población económicamente activa. Y sobre esto vamos a empezar de abajo para arriba, o sea, vamos a hacer un análisis horizontal y otro vertical. El análisis vertical, vamos a ver cómo está compuesta la población económicamente activa, y en el otro análisis vamos a ver la dinámica de eso, cómo evolucionó durante el tiempo, comparando cuarto trimestre de 2019 con los diferentes trimestres del año 2020. Y esto lo vemos de manera porcentual, o sea, esto es qué porcentaje de la PEA ocupó cada uno de estos conceptos y cómo se fue moviendo. Entonces, partimos de la base de que el 100% es la población económicamente activa, y eso siempre es igual porque estamos midiendo eso, estamos midiendo la PEA. Ahora, los ocupados no demandantes ni disponibles, que es el punto D, que es la línea que está justo arriba de la población económicamente activa, pasó del cuarto trimestre del año 2019 de 65,8% a 62,7%. ¿Qué significa esto? Que bajó 3,1 puntos porcentuales de un año hacia el otro. Los ocupados no demandantes ni disponibles son aquellos que están trabajando y no están buscando trabajo. Por lo tanto, no es una parte de la población que ejerza una presión sobre el mercado de trabajo. Yo creo que asumo que con Marcos vieron la cuestión de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, que ejerce cierta presión, aunque sobre los precios, aunque tiene ciertos límites que, dados por contratos laborales, sindicatos, etc. Pero es un índice a tener en cuenta. Entonces lo podemos pensar como que la población económicamente activa menos los ocupados no demandantes ni disponibles nos va a dar la presión sobre el mercado de trabajo, o sumamos los otros tres conceptos que ahora vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? No sé si fui rápido. No, está bien. Perfecto, gracias. Bueno, ahora nos vamos a ver el punto A y vemos los desocupados abiertos, que en realidad es la gente que está sin trabajo y bueno, y está disponible para trabajar. Vemos que esto pasa del año 19, del cuarto trimestre de 2019 al cuarto trimestre del año 2020, del 8,9 al 11%. Que esto lo vimos en el informe anterior, o sea, vuelvo un poquito para atrás, lo vimos ya acá al principio. La tasa de desocupación es de un 11% y la tasa de empleo un 40,1%. El 40,1 en realidad es este 62,7 sobre el 100%. Perdón, es el 62,7 más el C y el B, que ahora los vamos a ver.
Pero bueno, en principio A, desocupados abiertos, son aquellas personas que no están trabajando y están disponibles para trabajar, o sea que no tienen trabajo y están disponibles para trabajar. Después tenemos ocupados demandantes de empleo, son personas que están trabajando, pero están buscando otro trabajo, o sea, están demandando otro empleo. Y vemos que pasa del 19 al 18,4, esta línea cae. Y la apertura de esto la vamos a distribuir entre subocupados demandantes, o sea, aquellos que trabajan menos de 35 horas, y el resto. Y vemos que en el caso de los subocupados demandantes, esto crece del 9,5 al 10,3, y otros ocupados demandantes pasa del 9,5 al 8,1, o sea, crece la cantidad de subocupados que están buscando otro trabajo. Y el punto C, ocupados no demandantes disponibles, son personas que están trabajando, no están buscando trabajo, pero sí están disponibles para cambiar de trabajo. Y también vemos la evolución de esto del 6,3 en el cuarto trimestre de 2019 al 8% en el cuarto trimestre del año 2020, y también vemos la misma apertura entre subocupados no demandantes, que son aquellos que trabajan menos de 35 horas, que pasa del 3,6 al 4,8, y otros ocupados no demandantes disponibles, que pasa del 2,8 al 3,1. Estos tres primeros puntos, A, B y C, son aquellas personas que ejercen una presión sobre el mercado de trabajo, que están ofreciendo su trabajo. Y bueno, y si sumamos B, C y D, nos da la tasa de empleo, del 40,1 que vimos, un poquito más arriba. ¿Alguna duda al respecto? Perdón, ¿por qué Sí. se tiene en cuenta si dice que no son demandantes de trabajo? Aunque estén disponibles. ¿Cuáles no son demandantes? El C. El C, claro. Exacto, es que están disponibles. En el punto D son personas, o sea, esto es una encuesta que se hace y en base a eso se recaba información y se vuelcan datos estadísticos. Em, y bueno, se distribuyen en estas tres categorías. Por un lado tenemos aquellas personas que están con trabajo y no cambiarían de trabajo, o sea, no están disponibles a cambiar de trabajo, pero tenemos una parte de la población, de nuestra población económicamente activa, que está con trabajo, pero está disponible para cambiar de trabajo. Eso, o sea, eso ejerce una presión, menor presión que el A y el B, pero la ejerce sobre el mercado de trabajo. Está bien, Entonces, perdón. es una manera de verlo. O sea, es discrecional. Se selecciona esto y se ve de esta manera. Después uno puede sacar otras conclusiones o pensar, bueno, estaría bueno verlo de tal manera o esto no incluirlo, pero es la manera en la cual el INDEC mide esta información. Pero perdón, entonces sería el Sí. punto C, como traduciéndolo un poco, los ocupados que no están buscando trabajo, pero sí, sí lo cambiarían, digamos, algo así. Exacto, Ah, exacto. perfecto. Yo tengo mi trabajo, yo estoy bien, y me pueden venir y ofrecer trabajo de otro lugar y yo ni siquiera pensarlo y decir, no, yo no estoy disponible. Bloqueo mi usuario de LinkedIn, por decirlo de una manera. eh, pero otros no, otros capaz que están trabajando, están bien, pero están escuchando ofertas y quieren cambiar de trabajo. Esos entrarían, o no sé si quieren cambiar de trabajo, pero están disponibles a un cambio de trabajo. Si le ofrecen mejores condiciones, cambiaría, por ejemplo. Entonces, esos se encuentran en el punto C, o son subocupados quizás que no están demandando otro trabajo, pero también cambiarían de trabajo, pasarían a ocupar más horas de trabajo. Esos están dentro del punto C y ejercen cierta presión menor que los otros dos. Por supuesto el que más ejerce es el A, que son los desocupados, pero el B y el C ejercen presión sobre el mercado de trabajo.
Profe, una Sí, pregunta. Y claro, es que no me queda clara bien la diferencia entre uno y otro, porque depende de la cantidad de horas que trabaje también, menos de 35, ¿la sé? me- menos de 35 horas son subocupados. Ah, Y acá dentro del punto B como del punto C, vemos que están abiertos, o sea, están clasificados de esa manera. Como los subocupados no demandantes, se te aclara que hay una parte de la población que trabaja menos de 35 horas. Y el resto que trabaja más de 35 o más de 45, que eran los sobreocupados. Pero o sea, lo vemos de esta manera, como menos de 35 y el resto. ah. Y entonces Y lo vemos para esto, perdón, el subocupado trabaja menos de 35. Pero al mismo correcto. tiempo hay algunos que son demandantes porque quieren cambiar de trabajo y no demandantes porque no quieren cambiar. No entiendo eso. Hay, exacto, por un lado tenemos una parte de la población que está demandando, que está buscando, o sea, que está trabajando, pero está buscando activamente un trabajo. Entonces está mandando currículums, esto es una encuesta, entonces la pregunta es básicamente, debe ir por, ¿estás buscando trabajo? Sí, sí o no. ¿Cambiarías de trabajo? Sí o no. Entonces, ¿estás buscando trabajo? Entraría en el B. O sea, es una persona que activamente está buscando trabajo. Yo trabajo en un lugar y estoy buscando cambiar de trabajo, estoy buscando irme a otro lugar. Y en el punto C, no estoy buscando trabajo, o sea, no estoy buscando cambiar de lugar, pero si me vienen a buscar, lo cambiaría. No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pasamos al Ocupado. siguiente. Sí, perdón, interrumpí. No, no, está bien, profe, está bien, sí, sí. Ok. De todas maneras, en este gráfico vemos lo mismo, pero lo vemos de otra manera, lo vemos a través de un gráfico de torta, que este es un análisis estático, o sea, estamos viendo una foto a un momento, a diferencia del gráfico anterior que era, o en realidad del cuadro anterior que estábamos haciendo un análisis dinámico, o sea, estábamos viendo comportamiento. En este caso, estamos tomando la foto al cuarto trimestre del 2020, que lo analizamos antes, era la última columna de la derecha que teníamos, y esto en realidad no nos aporta más información más que la población, que no lo vimos en valores absolutos, o sea, no lo vimos en cantidad de personas que representan 12.941.803 personas, que este número está proyectado. Recuerden que em, la población total se recauda a través de los censos y después se proyecta. Bueno, entonces tenemos este número, 12.941.803. Y en el gráfico de torta lo que vemos es cómo está compuesta esta información, que es lo mismo que vimos antes. Por un lado, ocupados no demandantes ni disponibles, 62,7%. Es toda esta parte más clarita del gráfico. Dos desocupados abiertos, 11%, es esta parte más oscura, o sea, los desocupados, o sea, las personas que no están trabajando y están buscando trabajo, o disponibles para trabajar. Subocupados demandantes es toda esta parte, un poquito menos oscura, pero más oscura que el resto, o sea, menos oscura que los desocupados abiertos, pero son estas dos piezas de la torta. No sé si ven mi cursor cuando capaz que les estoy marcando sin que Sí lo se vean, ve, pero sí se ve, profe. buenísimo. Pero bueno, son estas dos partes de la torta donde tenemos los subocupados, los ocupados demandantes de empleo, o sea, el que vimos como punto B, que eran aquellos que tenían trabajo y estaban buscando, y después la apertura, donde simplemente nos marca a los subocupados demandantes, y el resto de la parte es el resto, digamos. Y por último, los ocupados no demandantes disponibles, 8%, donde también nos marca los subocupados no demandantes y el resto.
Esto es otra manera de verlo, en realidad estamos viendo la misma información, o prácticamente la misma, solamente tenemos el dato acá de la cantidad de personas, pero es más visual y nos ayuda a entender que, nada, lo vemos así, vemos que, por ejemplo, no es la mitad de la población que ejerce una presión sobre el mercado de trabajo, pero es una parte importante que la podemos estimar en cerca del 40%. Un poquito menos en realidad viendo el número, pero a simple vista nos da una idea. Es una manera de ver lo mismo. Después tenemos otro tipo de... ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Tenemos otro tipo de análisis que podemos hacer con esta información. Uno de los cuadros que expone el INDEC, por ejemplo, está relacionado al grupo etario. O sea, ¿cuáles son las edades? Esto Profe, lo una divide... pregunta, Sí, una pregunta. Usted dice que no es la mitad de la población la que ejerce presión sobre el mercado. ¿Se refiere a la PEA? ¿La sí, mitad de la PEA? perdón, estamos hablando de la PEA en este caso, Ah, sí. listo, listo. Gracias. Esto es, el gráfico total representa el 100% de la población económicamente activa. Listo, Dentro gracias. de eso tenemos un 37,3% que es la parte que ejerce presión sobre el mercado de trabajo, un 11% de desocupados dentro de eso. Son maneras de analizarlo, pero sí, en este caso estamos viendo la población económicamente activa, no la población total. Perdón, no lo aclaré. Eh, Bien. bueno, otra manera de ver esta info es a través de edades, a ver, trabajo joven, trabajo adulto, cómo evoluciona durante el tiempo. En este caso, lo dividen en 3 categorías, hasta 29 años, de 30 a 64 años y 65 años o más. Esto en principio nos muestra algo que, o sea, hay una parte de la población adulta que estaría en edad de jubilarse, que todavía trabaja, y esto nos muestra que más allá de las edades, integra la PEA, no puede ser el caso de los menores, o sea, menores de 16 años por ley no pueden trabajar. Y acá lo que vemos es, de nuevo, tenemos los gráficos de barras, en donde cada color dentro de la barra representa un porcentaje de, en este caso, la tasa de empleo. No es la PEA, sino que son aquellos que están trabajando, subocupados o no, buscando o no buscando empleo, pero están trabajando. Eh, Vuelvo un poquito, bueno, acá lo podemos ver, o sea, es la PEA, o sea, toda la población económicamente activa sin los desocupados, sin esta porción, sin este 11%. Y lo vemos como tasa, pues fíjense que pasa del 43%, esto es total, al 42, al 33, al 37 y al 40, pero esto es sobre total de la población, o sea, nuestra tasa de empleo, o sea, nuestras personas que están trabajando actualmente representan un 40% al cuarto trimestre del 2020 de la población. Esta es nuestra tasa de empleo. Y bueno, y lo que vemos es que, o sea, vemos la misma dinámica, o sea, la misma evolución desde el cuarto trimestre de 2019, de a trimestres, hasta el cuarto trimestre del 2020, vemos cómo evoluciona esta tasa en base al grupo etario, en base a las edades. Entonces, vemos, por ejemplo, que desde hasta 29 años cae mucho al segundo trimestre del año 2020. Vemos que pasa del 9,9% de la población, esto es de la población, fíjense que si sumamos 9,9 más 30,9 más 2,2, no tengo una calculadora, pero sé que me va a dar 43%. Lo mismo con el resto. Entonces vemos que
el empleo de personas de menos de 20 o hasta 29 años y para abajo, representaba en 2019 un 9,9%, en el cuarto trimestre del año pasado representó un 9,7% de la población total, pero sin embargo llegó un momento que representó el 6,6%, o sea, tuvo una caída de un 30% o 3 puntos porcentuales, pero un 30% de lo que representaba. Que bueno, esto es desempleo que se generó coyuntural. Recuerdan que había diferentes tipos de desempleo. Uno era coyuntural, otro era estructural, eh, después podían tener temporal. Perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre el temporal y el coyuntural? Vuelvo un poquito para atrás y los vemos. Porque el temporal es cuando yo estoy buscando, cuando salto de un empleo a otro. Y el coyuntural. Exacto. Acá lo que tenemos es el desempleo friccional o transitorio. Ahí está, listo. Perdón. Este sería el temporal que se produce en un momento, o sea, en el cual uno cambia de trabajo, pero no es por un contexto general. Y se puede dar o sea, uno queda temporalmente activo, pero está buscando trabajo y lo va a conseguir. Listo, profe, comprendí, gracias. Ok, y conjuntural, nada, se da por una crisis, o sea, por un momento económico particular, pero que uno sabe que un poco más adelante va a conseguir un trabajo, o por lo menos tiene la expectativa de eso, a diferencia del estructural que quizás hay algún desequilibrio en Listo, el gracias, mercado de profe. trabajo, entre la oferta y la demanda de trabajo que generan que sí, perdón, estoy respondiendo una pregunta. En la PEA no está incluido el mercado informal, ¿no? En realidad, sí, o sea, porque la PEA son personas que están trabajando o pueden trabajar. Después que eso ejerza cierta distorsión sobre las tasas, en este caso las tasas de empleo, em, y eso sí puede llegar a generar una distorsión. Piensen que no es que agarran, le piden la información a la FIP, ahora decime quiénes están registrados, quiénes no. Esto viene de una encuesta permanente de hogares. Me quedé sin voz un segundo. Descomparto mi pantalla. Una consulta, profe. Sí. ¿Qué no ingresaría dentro de la PEA? Porque se me hace un poco escaso el número, 12 millones de la población total que nosotros tenemos. Es un 45% de la población. Aunque tenés razón. Que dice 12 millones. Sí, sí, sí. Sí, está raro el dato. Bueno, es un 45% de la población. Okay. Déjenme ver por qué esta distorsión en el número y les confirmo después por... Me quedo con el porcentual, porque Sí, sí, asustaba. quédate. No, sí, es verdad. Tenés razón.
lo leí sin razonarlo y es verdad. Es un número más chico. Bueno, vuelvo a donde estábamos. La pregunta fue si el mercado informal estaba dentro de esta información. Pueden haber distorsiones, pero sí, no es que viene de la FIP, por ejemplo, esta información, sino que es una encuesta permanente de hogares que se realiza. Y estábamos, bueno, analizando un poco cómo, por grupo etario, cómo fue la evolución del trabajo de manera porcentual de la tasa de empleo en, en el país. Perdón, algo que no aclaré, y estos 12 millones está bien. Esto lo que hace es tomar el total de los 31 aglomerados urbanos, o sea, no toma. O sea, esto es estadístico y esta es el porcentaje, la cantidad de la población que toma. Entonces, no necesario, o sea, no están tomando el 100% de la población, no están tomando, por ejemplo, población rural. Por eso es la diferencia en el número. Es indicativo, pero no, y representativo, pero no está mostrando la población total del país. Ahí me cerró porque el número me quedé como medio eh, eh, dudando a ver la respuesta, pero va por ahí. De todas maneras lo voy a confirmar por el Classroom para que lo tengan y no se asusten que... Bueno, eh, vimos el trabajo joven, o sea, esto nos da una tendencia de cómo se comporta el trabajo con las personas que recién terminan el colegio, o que se están insertando y se estarían terminando de insertar en el mercado laboral. Después las personas que ya están insertas teóricamente en el mercado laboral, o sea, aquellos de 30 a 64 años, o sea, que están en su plena capacidad y estarían eh, en el momento pleno para el trabajo, y aquellas personas mayores de edad que todavía siguen trabajando, cómo fue evolucionando esto. En todos los casos, no se vuelve todavía a los niveles, si lo analizamos del cuarto trimestre de 2019, que de por sí ya eran bajos, si los comparamos contra el cuarto trimestre del año 2020. Después vemos la misma información, pero por el tipo de ocupación, pero separado en ciertas categorías que, 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 bueno, que discrimina el INDEC como para representar la categoría ocupacional. No es el tipo de trabajo, sino es cómo está registrado la persona. Entonces, por un lado hay el patrón, o sea, es alguien que tiene una empresa, por ejemplo, cuentas propistas, asalariados con descuento jubilatorio, que fíjense que el asalariado representa casi el 50% de la tasa de empleo. Trabajador familiar sin remuneración y asalariado sin descuento jubilatorio. Son diferentes maneras que, en las cuales el INDEC categoriza al tipo de ocupación o la categoría de ocupación de las personas. También hace análisis sobre el desempleo, sobre la desocupación, y lo que hace es entender cómo está compuesta esta tasa de desocupación, el 11% que vimos. Recuerdan que
que es lo que habíamos separado para analizar la tasa de empleo. Y bueno, lo vemos como jefe o jefa de hogar, cónyuge, hijos o otros componentes. Lo que hace es entender a ver cómo está compuesta la desocupación según relaciones de parentesco. Y por último, lo que vemos es lo que hace también es un análisis por regiones de actividad, empleo o desocupación. Hay más información para analizar, hay cuadros más grandes, quizás que no entrarían en una presentación. Si les interesa, si quieren verlos, acá les dejé el link. De todas maneras, entran a la página de INDEC, tienen las solapas arriba y se accede de una manera fácil. Son informes trimestrales, semestrales, dependiendo el tema a tratar. Por eso ahora vamos a ver que vamos a analizar el último semestre del año pasado. Pero bueno, en todo el informe lo que se analizan son esos conceptos. Población total, población económicamente activa, tasa de empleo, desempleo, tasa de desempleo, de desocupación. Lo importante es que entiendan la diferencia entre un concepto y otro. O sea, si yo les hago una pregunta sobre la población económicamente activa, sepan que dentro de esa población va a haber una parte que no trabaja, que está desocupada. Por ejemplo, no sé si me ocurre. ¿Alguna duda, pregunta al respecto? No, profe. Ok, si no, vamos a seguir viendo información actualizada, por lo menos la última información que tenemos, que está relacionada a pobreza e indigencia. Yo lo repaso brevemente. Recuerden que tanto la pobreza como la indigencia en el país se mide con un método que se llama método de línea, que se establece una línea, se establece en realidad dos diferentes canastas de bienes que van a representar una línea de indigencia y una línea de pobreza. Quienes estén abajo de esas líneas en sus ingresos, tanto familiares como personales, a valores corrientes o a valores de cada momento, van a estar bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia. La canasta básica alimentaria, que es la que define la línea de indigencia, es una canasta de bienes alimenticios, o sea, aquellos nutrientes que necesitamos para vivir, básicamente, o sea, comida, bebida. Es más normativa, o sea, es algo que sí o sí necesitamos para poder vivir. Y la línea de pobreza se define por la canasta básica total, que es más empírica, está más relacionada a las necesidades, a otros bienes, o sea, contiene los bienes alimenticios, pero contiene otros bienes adicionales que son más empíricos, más relacionados a los momentos, ¿no? No es lo mismo el consumo. Un celular quizás hoy sí es necesario, por ejemplo, y no hace 20 años atrás. Y bueno, estas canastas no se actualizan todos los meses, lo único que se actualizan son los precios, pero sí cada tantos años se van actualizando porque cambian las necesidades de la sociedad. La relación entre una canasta y la otra se hace a través de un coeficiente, que se llama el coeficiente de Engel, que lo que nos muestra es básicamente la relación entre el gasto alimentario, el gasto total, o sea,
canasta básica alimentaria dividido canasta básica total. O podemos verlo al revés, como la inversa del coeficiente de Engel, que sería el gasto total dividido el gasto alimentario. Que eso nos va a dar una relación más, o sea, superior a 1, que nos va a quedar un poco más visible al momento de analizar esta info. Ahora lo vemos igual en un cuadrito. Y para calcular el gasto familiar se utiliza una manera de medir que se llama, o sea, una unidad de medida o unidad de referencia que se llama un adulto equivalente, que sería la persona que consumiría el 100% de una canasta básica total o el 100% de una canasta básica alimentaria. Y hay también una tabla en donde nos muestra de manera proporcional cuánto, dependiendo del sexo y la edad, representa una persona de un adulto equivalente. La suma de los diferentes adultos equivalentes que compongan una familia nos va a dar el porcentaje de gasto alimentario o gasto total que necesita esa familia para no caer bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia. Acá vemos, por ejemplo, la última info que tenemos de las canastas básicas, o sea, de su actualización en base a los precios. Lo último que tenemos es de marzo 2021, o sea, de marzo de este año. Y vemos la relación. Por un lado tenemos los meses y años. Tenemos la canasta básica alimentaria a precios de cada momento. La canasta básica total en la última columna a precios de cada momento. Y acá les decía, es la inversa del coeficiente de Engel, o sea, es canasta básica total dividido canasta básica alimentaria, que nos da un coeficiente. Y esa es la relación entre el gasto total, o sea, la canasta básica total, o sea, la línea de pobreza y la línea de indigencia. Y esto nos da una idea también de cómo evolucionaron los precios, si crecieron más los precios de los bienes alimenticios o más los precios del resto de los bienes. Acá se ve también de una manera gráfica, tenemos la canasta básica total, que nos da una línea, y la canasta básica alimentaria que nos da otra línea. Quienes estén por debajo de esta línea en sus ingresos, caen lo que sería bajo la línea de indigencia, o sea, son personas que no llegan con los ingresos para poder alimentarse en base a ciertos requerimientos nutricionales que están establecidos de manera metódica. Y la canasta básica total, quienes están debajo de esta línea por ingresos, representan lo que serían los pobres, pero que no cayeron bajo la línea de indigencia, pero que sí no alcanzan a tener los bienes que se estima que una persona debe tener en un momento determinado. Bueno, y quienes están por arriba de esta línea de pobreza son aquellos que no son ni pobres ni indigentes, ¿no? Esto es la manera en la cual se mide la pobreza cuando hablan de pobreza o indigencia. Bueno, es eso lo que miran. También esto sale de la encuesta permanente de hogares. Acá hay dos ejemplos. No sé si los vieron en clase, yo asumo que no. Si los vieron, díganme y pasamos a ver un poquito más de info actual, pero son ejemplos que sirven para entender el concepto de adulto equivalente, para entender cómo se mide más allá de una persona es más fácil, tenemos tantos ingresos y si superan una línea o la otra, o si están por debajo de una línea o la otra, entonces, entonces caen bajo una línea, o sea, representan la población que está bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia. Pero cuando hablamos de una familia, ahí tenemos que recurrir al concepto de adulto equivalente y se complejiza un poco, tampoco es que se complejiza mucho, pero para eso tenemos una tablita que nos representa
un índice por edad, la primera columna, y por sexo, la segunda y tercera columna, de una persona de cada sexo, o sea, femenino o masculino, a cierta edad representa cierto índice o cierto, esto lo pueden ver como porcentaje, de un adulto equivalente. Entonces una mujer o un varón de 1 año representan un 37% de un adulto equivalente. Entonces van a consumir un 37% de una canasta básica alimentaria o una canasta básica total. Lo mismo para, por ejemplo, una persona masculina, un varón de 16 años, va a representar un 103% de una canasta básica alimentaria o una canasta básica total. Entonces, en la encuesta permanente de hogares se mide la información de las personas que componen los diferentes grupos familiares y en base a eso se estima cuál es la pobreza de las familias o qué nivel de qué cantidad de familias o qué porcentaje de familias están bajo la línea de pobreza o cuántas familias están bajo la línea de indigencia. Entonces acá hay 2 ejemplos que los tienen también en el PDF que tienen subidos al Classroom. En el ejemplo 1, por ejemplo, tenemos un hogar de 3 miembros, que está compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61. Si volvemos a la tablita que vimos recién, teníamos una mujer de 35 años, entonces nos vamos a la tabla y vemos que de 30 a 45, mujer representa 0,77. Entonces nos va a representar un 77% de un adulto equivalente. El hijo de 18 años equivale a 1,02 de adulto equivalente. Entonces 18 a 29, varón, 1,02 o 102% de adulto equivalente. Uy, me fui. Y la madre de la mujer, o la abuela del hijo, equivale a 0,67 de adulto equivalente, porque tenía 61 años. Y vamos acá, 61 a 75 años, mujer, 0,67. Sumamos los 3 índices, 0,77 más 1,02 más 0,67, y esta familia o este hogar suma 2,46 unidades de referencia o adulto equivalente, que significa que van a necesitar 2,46 canastas básicas alimentarias para no caer bajo la línea de indigencia de esta familia, o 2,46 canastas básicas totales para no caer bajo la línea de pobreza de esta familia. Entrecorta, profe. Se corta, uy, ¿me escuchan bien ahora? O si no me corro de acá. Profe. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, repito, ¿qué fue lo último que se escuchó bien? Bueno, repito, y si se llega a cortar, interrúmpanme. Acá el chat. Que mide la información de estas líneas. No, la información, quien mide esto, gracias. Quien mide esto es, perdón, la pregunta en el chat que dice si existe otro organismo o institución privada que mida la información de estas líneas. No, la institución competente para esto es el INDEC. Puede haber algunas consultoras privadas que hagan ciertas mediciones, pero van a estar limitadas porque no tienen la capacidad del INDEC para hacer estas, o sea, la capacidad de personas para hacer este tipo de encuestas y analizar y producir toda esta información. Entonces, ¿La UCA no hace a seguramente... veces esto? ¿Hace ¿Perdón? estudios de esto? ¿La UCA no hace a veces estudios de esto? Sí, la UCA hace, pero no es lo mismo que lo haga una universidad que lo haga una institución pública. Entonces sí, hay diferentes análisis de la UCA,
además están establecidas ya, o sea, pero no son, o sea, no es información oficial que vamos a tomar. Sí nos puede servir para ciertos ejercicios, pero cuando se habla de estos temas, se recurre al INDEC, que en sí es el... Después sí, o sea, en un momento hubo distorsiones con los precios que estaban dados por, por cómo se componía el IPC, y ahí sí quizás uno toma de referencia otra institución, pero de todas maneras tampoco necesariamente son competentes para medirlo a nivel país, ¿no? Pero bueno, en este caso, la información que tomamos es la del INDEC, que es la más certera y son quienes más capacidad tienen para realizarlo. Después sí, o sea, no voy a discutir que hay otras instituciones. Por supuesto, la UCA sí tiene muchos informes, hay algunas ONGs, también hay algunas provincias que emiten su información, pero quizás los más competentes para esto, o sea, a nivel nacional, es este organismo. Clarísimo, profe, la consulta en realidad nace porque muchas veces uno escucha o en los medios que para no ser pobre tenés que tener determinada cantidad de ingresos y supera ampliamente los valores que se están dando acá, por eso la consulta. Sí, bueno, pero ahí es medio relativo, porque para no ser pobre, que una familia, una persona... Pasa que en Por eso, general se habla de familia tipo, ¿no? Por eso es la claro, por eso, la distorsión. idea es que entiendan este concepto para entender eso. Sí. Me voy a ir, ahora vemos el ejemplo 2, porque además se cortó justo creo cuando lo estaba explicando, y más que nada para que vean los dos ejemplos, pero si nos vamos un poquito más adelante, ven que vemos acá dos gráficos de tortas nuevamente, y vemos que por un lado vemos hogares y por el otro lado vemos personas. Entonces, si tomamos un hogar tipo, no va a ser lo mismo que una persona. Entonces, hay siempre o sea, la idea de esta clase es que puedan pensar o entender quizás de qué se está hablando cuando se habla de una cosa o de la otra. O sea, no necesaria, ahora estoy paseando por la presentación, ¿no? Pero no necesariamente cuando se hable de pobreza se va a estar hablando de este número, sino que quizás se va a hablar de un modelo de hogar, por ejemplo, o modelo de familia. Entonces va a ser seguramente un número superior a esto. Ahora vamos a ver, por ejemplo, bueno, el ejemplo 1 eran... lo repito rápidamente, no sé hasta dónde se escuchó, pero son 3 personas que componen un hogar, una mujer de 35 años, su hijo de 18 y una madre de 61. Vamos a la tablita que nos muestra cuánto representan de un adulto equivalente, y vemos que la mujer de 35 está en esta línea de 30 a 45 años y representa 0,77. El chico de 18 años representa 1,02 de adulto equivalente, o sea, 102%, y la mujer de 61 años representa 0,67 de adulto equivalente. Profe, Lo que hacemos en este caso, sí. no entiendo bien qué significan las decimales, o sea, el 0,77, 0,60, 0,51. ¿Qué equivale? Es un índice, o sea, nosotros decimos que tenemos una canasta básica alimentaria y una canasta básica total. Ahora, no es lo mismo el consumo de un chico de 1 año que de una persona de 30 años, por ejemplo. Entonces, lo que se establece es una unidad de referencia. ¿Qué significa eso? Establezco una persona, o sea, un tipo de persona, un modelo de persona que consuma el 100% de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Eso es lo que o sea, cuando hablo de una persona que
cae bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia, estoy hablando de un tipo de persona, un modelo de persona que representa la persona que consume el 100% de esos nutrientes para no no caer bajo la línea de indigencia, y el 100% de los bienes que representan la canasta básica total para no caer bajo la línea de indigencia. Ahora, dependiendo la edad y el sexo, o sea, se establece, esto es metodología, o sea, tampoco es algo que el cómo lo sacaron esto, que nos compete a nosotros como contadores o administradores, ¿no? Es más que nada más metodología de otro ámbito de las ciencias, que lo que establece es cuánto de ese 100% consume realmente una persona dependiendo la edad y dependiendo el sexo. Entonces, un menor de 1 año va a representar o va a consumir solamente el 35% o 0,35, si lo vemos de manera índice, o sea, la manera más fácil es pensarlo como un porcentaje, como 35% en este caso, de un adulto equivalente. Entonces, un menor de 1 año va a consumir un 35% de la canasta básica alimentaria y un 35% de la canasta básica total. Después, cuando tenemos que calcular o que entender... Perdón, una pregunta, sí. no entiendo. Un 0,35% de la canasta básica total no es lo mismo, la total de la alimentaria. No es lo mismo. Recuerden que vuelvo acá, había un coeficiente que nos daba la relación entre una y la otra. Entonces, siempre, o sea, se establece la relación en base a una. En realidad, lo vamos a tomar en base a la canasta básica alimentaria, pero la relación está establecida por este coeficiente. No sé si se entendió. Pero básicamente esto para lo que sirve es para medir que una familia tipo, o sea, que pueden ser diferentes composiciones de familias, caigan bajo la línea de pobreza o indigencia. Entonces, por eso cuando en este ejemplo tomamos las personas por edad y por sexo, llegamos a un número. En este caso, este hogar compuesto de 3 personas, por ejemplo, la mujer no equivale a un 100% de un adulto equivalente, que es nuestra unidad de referencia que estamos tomando. Entonces sumamos las 3 personas, dependiendo cuánto nos representa o sea, cuánto representa cada persona por edad o sexo, y eso nos va a dar cuánto consume un hogar, este modelo de hogar, este ejemplo de hogar, para no ser pobre o para no caer bajo la línea de pobreza o para no caer bajo la línea de indigencia. O sea, qué ingresos tiene que tener este hogar para no caer bajo alguna de esas dos líneas. No sé si se entendió. Gracias, Una Sí. pregunta, ¿el 2,46 significa que necesitan consumir 2,46 canastas básicas? Correcto. Ahí está. Exacto. Este hogar tipo, o sea, este ejemplo de hogar, tiene que consumir 2,46 o tiene que tener ingresos por 2,46 canastas básicas o canastas básicas alimentarias o totales para no caer bajo la línea de pobreza o de indigencia. El ejemplo 2, por ejemplo, es un hogar de 5 miembros en este caso, que está constituido por una pareja, ambos tienen 40 años, y 3 hijos, de 5, 3 y 1 año. Y acá hacemos el mismo ejercicio, una pareja de 40 años, lo miramos acá en 30 a 45 años, y vemos que la mujer representa 0,77 de adulto equivalente, y el varón representa 1, o sea, un 100% de adulto equivalente. Y los niños eran 5, 3 y 1 año,
0,37, 0,51 y 0,60. Entonces, si vamos acá, vemos que el varón equivale a 1, la mujer equivale a 0,77 de adulto equivalente, el hijo de 5 años a 0,60, el hijo de 3 años a 0,51 y el hijo de 1 año a 0,37. En total, el hogar suma 3,25 unidades de referencia o adulto equivalente. Esto lo que nos va a decir es que ese hogar consume o tiene que consumir un 3,25 de canasta básica alimentaria para no caer bajo la línea de indigencia y 3,25 de canasta básica al total para no caer bajo la línea de pobreza. Y eso mismo también, si lo llevamos a ingresos, o sea, a precios, es el ingreso que tiene que tener esta familia para no caer bajo la línea de pobreza o de indigencia. ¿Alguna duda adicional al respecto? Después, yo ahora esta presentación igual se la subo, tiene más información, tiene toda la presentación total de la unidad de la clase 4 que tienen en el Classroom. Bueno, la elaboración de la canasta requiere ciertos análisis que son energéticos, que están determinados por una estructura de consumo en ciertos momentos determinados, ¿no? No es que se actualiza todos los meses esto, sino que se actualiza cada ciertos años. Se seleccionan ciertos productos y lo último que se hace es determinar el valor monetario, que eso sí es lo que se actualiza en base a los precios. Acá ven, por ejemplo, un ejemplo de diferentes canastas que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Fíjense que en 1985-86 es una, 1996-97 es otra, y fíjense que son productos, o sea, es una canasta de bienes. Lo último que se establece de los bienes es el precio en cada momento para determinar cuánto necesita una persona para no caer bajo alguna de estas líneas, pero los bienes son siempre los mismos hasta que no haya algún cambio metodológico en la canasta, que eso se da por los tipos de necesidades que tiene cada sociedad en cada momento. Bueno, acá vemos un poquito más que tiene pan, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz. Se arma con diferentes tipos de bienes, no sé, huevos, leche, fiambres, carne, frutas, sigue queso, yogur. Y esto sería una especie de canasta básica total, en donde ya los bienes, además de alimentos y bebidas, incluyen otro tipo de bienes. También fíjense que fue cambiando. Vemos que en 1985-86 había una canasta, 96-97 otra, 2004-2005 otra. Y esto, bueno, por un lado tiene alimentos y bebidas, que es la canasta básica alimentaria, esta línea solamente, pero después tiene otro tipo de bienes: indumentaria y calzado, vivienda, equipamiento y funcionamiento del hogar, atención médica y gastos para la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento y cultura, educación, bienes y servicios varios. Y las necesidades de consumo de cada momento van cambiando, entonces esto se va actualizando. De nuevo, el caso del celular, por ejemplo, transporte y comunicaciones. Fíjense que en el 85 representaba un 8,1. Esto también es índice porcentual sobre la canasta básica total, que representa el 100%. Cada ítem representa un porcentaje. Entonces, fíjense, por ejemplo, transporte y comunicaciones pasa del 8,1 al 13,6. O sea, la incidencia que tiene dentro de la canasta básica total es mayor y tiene su lógica, en las distancias que se recorre y el tipo de transportes que se utilizan hoy en día.
a comparación de 1985-86, las comunicaciones, la utilización de un celular, la necesidad de tener internet, eso bueno, se va actualizando, pero no es que se actualiza todos los meses. Acá vemos lo mismo que vimos en el gráfico anterior, pero expresado, expuesto más que en una manera de gráfico de barras también. Y vemos, bueno, alimentos y bebidas, vemos que representa casi el 50%, vemos, o por lo menos en el gráfico vemos que tiene la mayor representatividad, con las 3 canastas que hubo en los diferentes periodos, o por lo menos las últimas 3 canastas, y cuánto representan en el total de cada momento. Y acá vemos, por ejemplo, lo que les decía de transportes y comunicación. Fíjense que la línea violeta, sí, violeta es, si no me equivoco, es más grande que el resto que las otras dos, y eso se da por bueno, el aumento de la incidencia y de la importancia que tienen en la canasta básica total. Vivienda también tuvo tiene, por ejemplo, vivienda representó más en la canasta 1996-97, pero sin embargo en la canasta 2004-2005 representa más que en la canasta 1985-86, y así, bueno, con los diferentes tipos de bienes. ¿Alguna duda al respecto? Es más que nada explicar un poquito, que se vea de una manera un poco más gráfica qué tiene cada canasta, que tiene, bueno, la canasta básica alimentaria tiene diferentes tipos de alimentos, y la canasta básica total tiene otros tipos de bienes o servicios que bueno, que reflejan las necesidades o intentan reflejar las necesidades de los diferentes momentos. Se está por cortar, nos subimos de nuevo al mismo link y cerramos la clase en 10 minutitos. O sea, y media cortamos. Pero bueno, ya si quieren... Ya, seguiremos que esté uniendo, ¿no? Bueno, bueno, y por último, brevemente, bueno, ¿alguna duda con lo que vimos antes? Consulta. Bueno, en los 10 minutos que quedan vemos un poquito también información estadística, último informe del INDEC, que corresponde al segundo semestre del año 2020, o sea, el último semestre del año pasado. Y también vamos a ver información, o sea, vamos a ver análisis dinámicos, o sea, acá lo que vemos es un cuadro que tiene la pobreza y la indigencia abierto en hogares y personas, o sea, nos muestra los hogares y las personas que cayeron bajo la línea de indigencia o la línea de pobreza, y lo analiza de una manera dinámica, o sea, vemos el comportamiento durante los últimos semestres, o sea, vemos segundo semestre de 2018, primero 2019, segundo 2019, primero 2020 y segundo 2020. Y también lo vemos en índices, o sea, cuánto representa cada línea y abierto en hogares y personas. Y vemos que si comparamos, bueno, vemos la evolución en sí, vemos que esto crece, que ya de por sí 2019 ya había crecido, pasó del 23,4 a 25,4, que en este caso estoy viendo pobreza, hogares, por ejemplo, un análisis es
ver cómo evolucionó desde el momento que lo exponen, desde el segundo semestre de 2018. Hay base de datos en la página del INDEC que pueden descargar información más larga, o sea, de periodos anteriores. Y bueno, y vemos que la pobreza tanto de hogares como de personas crece, y lo mismo ocurre con la indigencia. O sea, esto lo que nos dice es que hay más personas que cayeron bajo la línea de indigencia, o hogares que cayeron bajo la línea de indigencia, o lo mismo para pobreza. Esto lo que nos indica es que en el segundo semestre de 2018 estábamos en un 23,4, por ejemplo, de hogares que estaban bajo la línea de pobreza, para llegar al segundo semestre de 2020 con 31,6% de hogares bajo la línea de pobreza. Lo mismo con las personas y lo mismo con la indigencia. Si vemos el siguiente gráfico, en este caso lo que tenemos es un análisis estático, o sea, lo que vemos es el último semestre, el segundo semestre del año 2020, y hacemos el mismo análisis que vimos antes. O sea, tenemos, tenemos el gráfico de torta, tenemos aquellos que no caen bajo la línea de pobreza, que son el 68,4% de las personas. Pobres indigentes, o sea, aquellos que cayeron bajo la línea de indigencia, 7,8%, y pobres no indigentes, aquellos que están por arriba de la línea de indigencia, pero por debajo de la línea de pobreza, de la canasta básica total, 23,8%. En este caso, hogares, y lo mismo en el gráfico de la derecha, en el gráfico de tortas de la derecha, que está representado por personas. También, no pobres en este caso, 58%, y pobres, personas que caen bajo la línea de indigencia, o sea que tienen ingresos menores a la canasta básica alimentaria, 10,5%, y pobres no indigentes, o sea aquellos que tienen un ingreso entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, de 31,5%. Esto es lo mismo que vimos antes, está hecho sobre la población de los 31 aglomerados urbanos. Entonces toma 28.539.917 personas. ¿Alguna duda, consulta al respecto? Acá también tienen, si quieren, tienen el link. De todas maneras es fácil acceder a la información del último informe del INDEC. ¿Alguna duda o consulta, comentario? La última parte fui medio rápido para cumplir con el tiempo, así que si quieren que aclare algo. ¿Sí? Ok. De todas maneras, cualquier duda me pueden consultar. Ahí quedan 5 minutos. Les muestro un ejercicio bien rápido que quizás les sirve para entender un poquito mejor de una manera práctica, más allá de que esto lo vemos de una manera teórica, pero a veces la práctica sirve para afianzar los conocimientos. Acá yo lo que les planteé, si quieren, en los 4 minutos que quedan, lo hacemos entre todos, si alguno se anima. Lo que planteé son 3 ejercicios, uno relacionado a dinámica poblacional, que es algo que ya vieron, que es el comportamiento de las poblaciones, cómo crecen, que los diferentes índices que hay, o sea, las tasas de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de inmigración o migración, tasa de crecimiento vegetativo. Había diferentes tasas. La principal era el crecimiento poblacional,
que nos ayudaba también a proyectar la población a futuro, que eso se hacía en base a los censos poblacionales que se hacen cada cierto tiempo. El segundo está orientado a mercado de trabajo. Es fácil entender qué representa la PEA y qué representa la PEP, o sea, la población económicamente activa y la población económicamente pasiva. Y pobreza e indigencia, también entender un poco la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La agrando un poco, no sé si llegan a ver bien, pero planteo el ejercicio de una manera, lo hacemos entre todos, si alguno se anima, si no lo voy haciendo yo, pero yo después esto también se lo subo, pero si alguno se anima a participar, mejor. Por un lado tenemos el ejercicio de dinámica poblacional. Lo que nos dice es que los últimos censos en Argentina fueron en 2010 y 2001. O sea, el último es 2010, el anterior es 2001. Y también nos dice que sabemos que la población total en 2010 era de 40 millones de personas, que representan 3,8 millones de personas más que en 2001. O sea, eso fue lo que creció la población de 2001 a 2010. 3.856.966. Y el ejercicio lo que nos pide es estimar la población del año 2020 y indicar cuál fue el crecimiento de 2001 a 2010. Es más fácil hacer el B primero. Si alguien se anima a decirme cómo hacer, buenísimo, si no lo hago yo. Lo que nos pide el ejercicio es determinar cuál fue el crecimiento de 2010 a 2001, o de 2001 a 2010 en valores porcentuales, ¿no? O sea, en cuánto por ciento creció la población. O si alguno se anima a decirme cómo debería ser, si alguno se acuerda. Bueno, si no, básicamente es dividir la población de un momento, del último momento, dividido la población del momento anterior, o sea, del año 2001. Dividimos la población del año 2010 dividido la población del año 2001, menos 1 para que nos muestre crecimiento únicamente. Y esto nos dice que la población creció un 10% en esos 9 años. O sea, lo que hicimos es dividir 40 millones de personas dividido 30 o sea, la población del año 2001, que es 40 millones, menos 3.856.966. Y después lo que nos pide es estimar la población del año 2020, entonces lo que tenemos que determinar primero es cuál fue el crecimiento anual de la población. Entonces, esto lo tenemos que elevar a la 1/9. Voy a desbloquear esto, más fácil, así se los puedo mostrar en... Esto lo elevamos a la 1/9. Y lo que nos dice es que el crecimiento anual fue de 1,13. Esto en realidad lo que hicimos acá, lo que hice fue dividir la población total
del 2010 dividido la población del año 2001, lo elevé a la 1/9 y después le resté 1 para sacarle para mostrar el crecimiento de manera porcentual anual y no incluir el 100% de la población de un momento. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos es que proyectarlo. Entonces esto lo vamos a elevar a la 10, porque queremos estimar 10 años, o sea, el año 2020, de 2010 a 2020, y nos va a dar una tasa de crecimiento que esto lo vamos a multiplicar por la población del año 2010 y nos va a dar un número de habitantes, de población estimado al año 2010. Después, alguna duda al respecto, es la fórmula que tienen en realidad en la presentación, tanto en la mía la van a tener, lo tienen creo en la de Marcos y lo tienen en el PDF que tienen subido al campus. Más que nada después, ¿por qué es 1/9? ¿Perdón? ¿Por qué es 1/9? O sea, la fracción. Porque lo que hacemos es calcular cuánto creció la población por año desde el 2001 al 2010. Entonces son 9 años. Entonces lo que hacemos es hacer raíz de 9 en realidad. Pasa que es más fácil en el Excel o mismo en la calculadora, calculado elevándolo a la 1/9. Lo que nos muestra la raíz es lo contrario de la potencia, nos muestra o sea, cuánto, o sea, si yo tengo un crecimiento, en este caso, bueno, tenemos crecimiento poblacional y tenemos un crecimiento total de 10,64 en esos 9 años, pero yo lo que quiero saber acá es cuánto crece cada año. Entonces, tengo un crecimiento del año 2001 al 2002, pero después ese crecimiento también lo voy a tener del año 2002 al 2003 y así hasta llegar al 2010. Entonces lo tenemos que ir elevando en realidad. Por eso lo tenemos que calcular de esa manera. Es una raíz en realidad. Es matemática, básicamente. Gracias. No, de nada. Después, bueno, mercado de trabajo, este es más fácil, además lo vimos recién. Si alguno se Profe, anima... Sí, perdón. Entonces, para sacar el último ese número, o sea, lo elevó a 1/9 y lo multiplicó por la población del año 2010. lo elevás primero a 1/9, Sí. después lo tenés que elevar en este caso, a la 10, porque Ok. lo tenés que proyectar. Vos lo que querés es proyectarlo. Entonces, primero lo elevás a la 1/9 para decir, bueno, ¿cuánto crecí desde el 2001 hasta el 2010 por año? Entonces, lo que calculás es el crecimiento anual. Y después, lo que decís, bueno, en base a ese crecimiento anual, yo sé que crezco tanto por año, bueno, voy a proyectarlo. Y lo proyecto los años para adelante que quiera. En este caso son 10 años, entonces lo elevo a la 10. Es lo mismo, o sea, es una potencia también. Ok, listo. Gracias. Y después sí, una vez que tengo ese índice, lo multiplico por la población. Bueno, después ejercicio de mercado de trabajo. Básicamente lo que pide es si nuestra tasa de actividad para el cuarto trimestre de 2020 es de 45, ¿qué cantidad de personas representa la población económicamente activa? Esto mismo cuando empezamos la clase yo les hice la pregunta sobre esto.
Entonces, si hablamos de tasa de actividad o población económicamente activa, estamos en sí hablando de lo mismo. Y no sé si alguien se anima a decirme qué cálculo debería hacer. Pero bueno, es básicamente la población por 0,45 y me da la población económicamente activa para esta población, y la población económicamente pasiva era la diferencia entre una y la otra. Y por último, pobreza e indigencia me da un dato, me da dos datos, me dice que en marzo 2021 la canasta básica total es de 19.000 pesos y la canasta básica alimentaria es de 8.000, y lo que nos pide es calcular la inversa del coeficiente de Engel, que era la relación entre canasta básica total y canasta básica alimentaria. Entonces, son básicamente ese número. O sea, dividimos la canasta básica total, dividido la canasta básica alimentaria, y nos da el coeficiente. Y después, lo que pregunta es qué ingreso debe tener una persona para no ser indigente y para no ser pobre en el B y en el C, y básicamente el dato está acá arriba. 19.700,22. 700,22. Perdón. 2,33. 19.700,22. Nada, yo esto se lo subo, más que nada lo resolvimos ahora rápidamente para no sacarles mucho tiempo. No sé si alguno empieza a trabajar o algo, pero para no sacarles mucho tiempo de clase. De todas maneras, cualquier duda me pueden preguntar, ¿no? Me pueden escribir y preguntarme, no hay problema con eso. ¿Alguna duda o consulta? Si no, cerramos la clase, que me pasé un poquito de horario. Sí, yo una pregunta. ¿Qué es lo que mido exactamente con el coeficiente Engel? Con el de lo que me dice acá es la relación entre la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. O sea, vuelvo al... Más fácil mostrarlo acá. Acá lo que tenemos es cuánto vale la canasta básica alimentaria en cada momento y cuánto vale la canasta básica total en cada momento. Entonces, el coeficiente de Engel, como lo tienen acá en la presentación, es coeficiente de Engel, es gasto alimentario dividido gasto total. O sea, nos muestra esa relación. La inversa del coeficiente de Engel lo que hace es dividir el gasto total dividido el gasto alimentario. Y eso nos dice que la canasta básica total, por ejemplo, en marzo 2020, representa 2,42 de la canasta básica alimentaria. Y bueno, y este coeficiente en realidad se va moviendo en base a los precios. Si aumentan más los precios no alimenticios, o si aumentan más los precios alimenticios, es que va a ser un poquito más grande o un poquito más pequeño el coeficiente. Por ejemplo, si comparo marzo 2020 a marzo 2021, vemos que el coeficiente cayó. ¿Eso qué significa? Que creció más mi gasto alimenticio que mi gasto en otro tipo de bienes. O sea, la relación, la distancia se achicó, digamos, entre uno y el otro. Lo que nos muestra es eso, es cuánto representa la canasta básica alimentaria de la canasta básica total, o al revés. En este caso, este índice representa muestra cuánto representa la canasta básica total del alimentario. ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió, gracias. Y básicamente acá en el ejercicio está puesto queriendo como para que lo calculen. Ya si lo calculan, lo van a entender, porque saben que es la división de uno por el otro. En este caso, de la canasta básica total dividido la canasta básica alimentaria.
De todas maneras, cualquier cosa me escriben. Profe, una consulta. Sí. En el dinámica poblacional había mencionado solamente el porcentaje. ¿Cómo hizo para sacar el 44 millones? El 44 millones salió de... Me voy a ir muy atrás en... que esto en realidad no lo vimos hoy, pero entiendo que lo vieron. Y es a partir de esta fórmula que la tienen... tanto en el PDF que tienen subidos y creo que en las presentaciones también. Yo de todas maneras esta presentación se la subo entera, más allá de que no la vimos completa, pero bueno, acá tienen la info, cualquier cosa. Básicamente lo que se hace es dividir la población del último año, dividido la población del año anterior. Eso nos da un número, que lo elevamos a la 1/9 para calcular cuánto fue el crecimiento anual de esa población. Después, me voy al gráfico de abajo, lo elevamos, en este caso es a la 8, porque fíjense que está proyectando la población argentina del año 2018. En nuestro caso, lo que se pedía era proyectarla para el año 2020, perdón. Entonces, en vez de proyectar 8 años, vamos a proyectar 10 años. Y eso lo vamos a multiplicar por la población del año 2010. Después, este -1 está de más, si no me equivoco. Sí, está de más. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer es, primero, sacar el crecimiento anual. O sea, tenemos que ver cuál fue el crecimiento anual de los 2 años que tenemos, de los 2 últimos censos, que es la información que tenemos. Y en base a ese crecimiento anual, una vez que lo sacamos, que viene de esta fórmula, lo vamos a elevar a la cantidad de años que queremos proyectar. Eso nos va a dar un índice que lo vamos a multiplicar por la población del último momento que tenemos y nos va a dar la población del año que estamos proyectando. Lo importante acá es esto, es sacar el crecimiento anual y después proyectar. Lo elevamos a la cantidad de años que correspondan. Ahí nos va a dar un índice y eso lo multiplicamos por el último dato de población, que es donde estamos parados para proyectar. O sea, en este caso nos paramos en el año 2010 para proyectar al 2018. En el ejercicio que les puse era pararnos en el año 2010 para proyectar al año 2020. Acá está el ejemplo, por ejemplo, calculado para el año 2018, ¿no? ¿Se entendió? Si no, de todas maneras, no, la verdad es que no se les va a pedir que lo calculen. Sí planteo el ejercicio más que nada porque a mí por lo menos me resulta más fácil entender, perdón, me resulta más fácil entender a veces algunas cosas cuando las veo de manera práctica. O a través de gráficos, no de nada, o a través de gráficos o a través de cálculos. A veces, si no son cuestiones muy teóricas, ¿no? Hay veces que hay que sentarse a leer y leer y leer, pero hay veces que se puede entender mediante la práctica. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, en el chat, por favor, subir la resolución. Tengo que ir a trabajar. Sí, o sea, no voy a subir la resolución, se los voy a dar para que lo intenten hacer ustedes. Es fácil el ejercicio. De todas maneras, si prueban un par de veces y no sale, me escriben y se los paso, no hay problema. O les explico. No es tampoco para que se quemen la cabeza con esto, porque no les vamos a tomar un ejercicio práctico. Sí sirve para entender, para afianzar algunos conceptos, qué es la PEA, qué es la canasta básica total y la alimentaria, y cómo se proyecta
la población de un país. Este año mismo, a mí ya me llegó, por ejemplo, la notificación del censo que se va a hacer de manera virtual. Este año se estaría haciendo el censo 2021. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, bueno, ya me repasé de hora, les pido disculpas. Pero bueno, cualquier duda o consulta, yo esto todo se lo subo, y cualquier duda o consulta me pueden escribir, no hay ningún problema, y les respondo a la brevedad. Así que bueno, muchas gracias por la participación. No es fácil en la virtualidad obtener tanta participación, y está buenísimo porque hace más dinámica la clase. Así que gracias, que tengan un buen día y una buena semana de lo que queda, y fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Igualmente, hasta luego.